Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual realizaremos este top. Para hacer el top necesitaremos 4 trazos, 2 para los tirantes y 1 para el contorno o torso. Para realizarlo a nuestra talla mediremos el contorno de busto como se muestra en el video. El resultado lo multiplicamos por 1.3 y así obtendremos el ancho del trazo, que pueden cortar en una sola pieza o en dos, y también medimos el largo que queremos. Para los resortes del contorno tendremos dos medidas diferentes, las cuales obtendremos restando el 35% al del alto busto y 40% al de bajo busto, al total que obtuvimos del contorno anteriormente. Para la medida de los tirantes tomaremos la distancia como se muestra en el video. El ancho puede ser del que ustedes quieran. Yo utilicé 7 centímetros. El total de largo le sumaremos el 55% más. Les dejo una tabla de las tallas básicas. Para la confección del tutorial ocupé las medidas para la talla M. Los materiales que ocuparemos son tela mesh y resorte elástico, puede ser de 5 a 1.5 milímetros, tijeras, cinta métrica y alfileres. Ya que recortamos nuestros trazos del contorno y tirantes, vamos a realizar una bastilla de 1 centímetro a cada una de las orillas y coseremos con una puntada recta. Solo vamos a hacerlo en el trazo del contorno. Ya que terminamos de coser, dividimos el trazo a la mitad al igual que el resorte elástico, y este lo colocamos a la mitad sobre el trazo para poder guiarnos al momento de coser. La puntada que usaremos será un zigzag bien ancho de 5/6 y de 3 de largo. Le envío muchos saluditos a Natalie de Venezuela, quien me pidió un tutorial de una blusita con mangas, algo similar a la del tutorial. Para realizar el tirante podemos colocar el resorte a mediación, como yo lo hice para el tutorial. O bien a la orilla, haciendo un doblez para colocar el resorte. Para coser los tirantes usaremos la misma puntada en zigzag.
Partiremos el trazo a la mitad y marcando con una tiza o un alfiler, como en mi caso, nos guiaremos para tomar la distancia a la cual los tirantes se van a colocar. Sin estirar, tomaremos la medida, que serían 9 centímetros para las tallas M y L, y para la talla S serían 8 centímetros. Para coser, estiraremos la tela a la medida del tirante y utilizaremos la misma puntada en zigzag. Recortamos el sobrante de tela . Cuidamos que la orilla no se nos meta entre los dientes al momento de coser, porque suele pasar. Y finalmente así nos ha quedado de bonito nuestro top. Este también lo podemos combinar con los arneses y la tanga que hicimos en los videos anteriores. Les estaré dejando los enlaces. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.